¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Saludos de Tacna. Me quedo varado acá. Así que, bueno, igual me da oportunidad de ir al archivo regional, pero me quedo varado en Tacna. Así que estoy dando clases desde ahí. Hasta mañana que regrese. A ver, voy a terminar de emitirlos a todos y continuaremos con la clase. Han A ver, cancelado los vuelos, ¿no, profesor? a Tacna sí, Tacna me cancelaron el vuelo de retorno. Sí, a un equipo de alumnos, unos alumnos también les han cancelado su vuelo y no pudieron llegar a un campeonato, tenían que llegar hoy día. Ya, esos chicos están acá. Claro. Esos chicos están en el grupo. No sé qué colegio es Tacna. Pero bueno. Recording in progress. Bueno, bueno, nuevamente los saludo, con la disculpa del caso, ¿no? Que estoy acá en Tacna. Y hoy día vamos a hablar un poco de manera general de la situación de los archivos, ¿no? Históricos y administrativos en el Perú.
Así que espero que en esta sesión escucharlos un poco más ustedes también, un poco aparte de sus experiencias, antes de que hablemos de los archivos, los diferentes archivos que existen en el país. Entonces, en primer lugar, voy a poner que reloj acá para... Creo que esto es algo que ustedes ya trabajaron en los cursos de archivística, seguro, en los cursos teóricos. Es que existen tres tipos de archivos, ¿no? El archivo de gestión, ¿no? Que es el archivo activo, es el archivo que se utiliza, que se va formando durante el uso, pues, ¿no? De los trámites que existen entre una institución, una empresa, o sea, por ejemplo, en mi caso, mi oficina, en el Ministerio de Cultura, la oficina tiene un archivo de gestión, ¿no? Que es un archivo propio, están las órdenes de servicio, no las planillas, los contratos, la correspondencia, ¿no? Obviamente, parte digital y parte virtual, ¿no? Entonces son archivos que tienen que estar ahí a la mano, ¿no? Porque siempre son utilizados. Eso sí me dejo entender. Creo que todo el mundo conoce lo que es un archivo de gestión, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el caso del ministerio, el ministerio que está compuesto de diferentes oficinas, esas oficinas tienen, pues, obviamente, un archivo de gestión, ¿no? De todas sus actividades, por ejemplo, o una dirección que tiene ahí el registro por ejemplo, los bienes culturales, bienes patrimoniales, ¿no? O el archivo de un Ministerio de Educación que tiene a la mano las currículas nacionales, ¿no? Las relaciones de las escuelas, por ejemplo. Y luego del archivo de gestión, claro, cuando pasan luego ya de un tiempo, o por ejemplo, después, bueno, ahí dice de 1 a 15 años, o por ejemplo, cuando se hacen programas temporales, ¿no? Que duran determinado tiempo de años y estos programas se culminan y y se desactivan. Entonces, ese archivo de gestión pasa a ser parte de lo que es un archivo central, ¿no? Y el archivo central es un archivo, obviamente, no es tan activo, es un archivo semiactivo, porque ahí se va el archivo cuando se necesita una información. Por ejemplo, ¿qué cosa uno necesitaría en un archivo central, por ejemplo? Alguien que me pueda decir. ¿Qué cosa necesitaría alguien de un archivo central? ¿Ah? ¿Qué? Un convenio no creo, pero sí una resolución, por ejemplo, ¿no? Antigua, pasada. Por ejemplo, el caso de Richard menciona, ¿no? Por ejemplo, Richard fue nombrado por resolución un docente, ¿no? Y él ya después tiene 60 años, es jubilado, y está, tiene un problema con su pensión de reconocimiento, entonces tiene que solicitar al archivo del Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación solicita. Entonces, ¿qué es lo que hace el archivo? Va a buscar, obviamente, dentro de el archivo central, va a buscar la información histórica, ¿no? O sea, la información donde está, perdón, no histórica, no. La información, de esa resolución, ¿no? Va buscando en su historial de resoluciones, va a buscar en las planillas en su legajo personal, si no está ahí, esa información va a buscar en otro lado. Entonces, en ese momento, esa sección de resoluciones va a ser utilizada. Y luego de eso ya no, ¿no? Hasta que otra persona vuelva a solicitar, ¿no? Hasta que otra persona vuelva a solicitar. O por ejemplo, cuando ustedes tienen un trabajador de servicio, ¿no? Hace 10 años trabajaron en una institución pública, hicieron un orden de servicio, entonces, cuando ha pasado tiempo, tienen una constancia, entonces obviamente dicen ustedes, sí, he hecho tal trabajo, la orden de servicio fue tal, necesito una constancia de cumplimiento de esa orden. Entonces ellos tienen que buscar el archivo de esa orden de servicio, lo buscan en el archivo central para luego, pues, emitir la documentación respectiva. Entonces, en ese aspecto, ahí es cuando se utiliza ese archivo, ¿no? Entonces el archivo central tiene que tener toda esa información ordenada, ¿no? ¿No? Ordenada, ¿no? Ordenada, clasificada, ¿no? No, yo no estuve a oportunidad de trabajar en un archivo central. Bueno, archivo de gestión, ¿no? Que es el que uno maneja actualmente. Y luego, claro, ya un archivo central, después de mucho tiempo, ¿no? Eh, esa información pasa a lo que es un archivo histórico, ¿no?
O sea, un archivo inactivo, un archivo que de repente informaciones que ya no, de repente no se encuentran, ya no se encuentran en el ministerio o por tema de capacidad o por tema de antigüedad. Entonces, o como dicen, ¿no? Una institución que desaparece por completo. Por ejemplo, diga, ¿no? Tal institución va a desaparece tal institución, entonces obviamente toda la documentación va a pasar al archivo histórico. Entonces, ¿por qué? Porque ya nadie va a necesitar requerir esa información salvo eh, algo especial, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? A veces puede pasar esas cosas, ¿no? Entonces, en un archivo histórico, esa información finalmente que ya no va a ser consultada, a veces muy esporádicamente, se va a convertir simplemente en, en un repositorio en el cual, obviamente, la información que se busque va a ser, eh, va a ser consultada principalmente por investigadores, no por investigadores, ¿no? Entonces, y así. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de archivos, ¿no? Los tres tipos de archivos que vamos a tener ahí, ¿no? Un ratito, por favor. Tengo que informar que postergaron mi vuelo. Ese es un tema coyuntural. En fin. Entonces, en el caso de los archivos en el Perú, ¿cuándo surgen los archivos en el Perú? Nosotros hemos hablado de los primeros fuentes documentales, son pues las que aparecen durante la conquista, ¿no? Obviamente no hablamos de fuentes de época hispánica, la cual es debate, ¿no? Pero como tal, como documentos, existen desde que llegaron los españoles, ¿no? Entonces, ahí es cuando se forman los primeros archivos, ¿no? Ahí, el momento mismo de la conformación de las primeras instituciones coloniales, se va formando estos archivos, ¿no? Con las gobernaciones, los cabildos, ahí se van formando archivos. Durante la colonia principalmente existían cuatro archivos, ¿no? La Secretaría de Cámara del Virrey, donde estaba toda la documentación administrativa del virrey, toda la correspondencia, los pedidos, las órdenes, ¿no? Toda esa información estaba en la Secretaría de Cámara del Virrey. También estaba la documentación de los cabildos, es decir, la corporación municipal, ¿no? La institución que veía el manejo de las ciudades. Desde lo que hemos visto, ¿no? De los temas de justicia ordinaria de ciudad, manejo de aguas, de tierras, propiedades, impuestos, tasas, ¿no? Esas cosas. Y luego también el de Real Audiencia, que es uno de los más extensos, ¿no? Porque ahí contiene las causas criminales, las causas civiles, aparte de la parte administrativa, y también el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Que como institución importante para su época, pues obviamente tenía una documentación y un archivo propio, ¿no? De los sentenciados, ¿no? Un archivo que finalmente en parte va a ser saqueado cuando se suprima, ¿no? El Tribunal de Inquisición. Y claro, llega el fin del periodo virreinal, entonces claro, cuando llega el nuevo régimen político que se va a formar luego la independencia, todos los documentos que se van a encontrar ahí en el Palacio de Gobierno, porque ahí justamente estaban instaladas las instituciones coloniales, excepto el Cabildo, ¿no? Eh, Van a ser trasladados al convento de San Agustín. Ahí se van a depositar todos los documentos. No, al convento de San Agustín se van a trasladar todos los documentos y ahí van a estar. Ahí van a estar, ¿no? No en un espacio, ¿no? Y va a ser recién, hacia 1861, que se va a ordenar, ¿no? ¿No? Que se va a ordenar nuevamente, se va a ordenar la documentación y se va a crear un archivo, ¿no? Que se va a llamar el Archivo Nacional, ¿no? Y
justo se va a instalar en el primer piso de la Biblioteca Nacional. ¿No? En el primer piso de la Biblioteca Nacional se va a instalar el Archivo Nacional. Y ahí va a estar el archivo hasta 1943, ¿no? Después del incendio de la biblioteca se va a trasladar a otro local. Entonces, no voy a hablar de la historia del Archivo General de la Nación porque obviamente eso lo voy a ver en la siguiente clase. Lo que sí debo compartir con ustedes es justamente un video porque lo quería mostrar un poco. Y ahora justamente esta semana que está en debate el tema del archivo, el tema de la memoria en peligro, ¿no? De la memoria, de la memoria en peligro, ¿no? Lo que está pasando generalmente con los archivos, ¿no? La idea de esta sesión es, más que todo, reflexionar justamente de esa problemática. ¿Qué pasa con los archivos en el Perú? Entonces, vamos a ver un video donde vamos a ver la situación del archivo, ¿no? De la nación. Pero estoy viendo si... Ya, pero sin sonido. La situación actual es que hemos recibido una notificación judicial que hemos perdido en la instancia suprema, que es la casación, la demanda de reivindicación que habíamos planteado en el archivo en el 2014. Así que actualmente la situación es adversa desde el punto de vista judicial y lo que tocaría es un poco estar frente a un escenario asociado a una un posible desalojo, ¿no? Hay tratativas bastante avanzadas, hay muy buena voluntad tanto del Ministro de Cultura como de la Presidencia del Poder Judicial de poder llegar a un entendimiento y yo confío que va a ser así. El nuevo local del Archivo General de la Nación o se edificaría en el local que tenemos actualmente en Pueblo Libre, en la calle Isla Hawái, ¿no? Muy cerca a la cuadra 5 de la avenida Bolívar, ¿no? Entonces ahí mismo actualmente tenemos 15.000 metros lineales de documentos que obviamente hay que también mudar temporalmente para la demolición del local y se proceda con la edificación. En este local tenemos documentación, la más antigua, desde 1602, ¿no? La más antigua, y la más reciente que ha sido transferida desde el año 2016. Entonces, digamos que en este espacio que ustedes ven acá, que coloquialmente se le llaman los nichos, tenemos documentación, por ejemplo, notarial. También tenemos documentación judicial. Acá mismo tenemos en este local 130.000 expedientes, ¿no? Judiciales que fueron transferidos hasta el año 1989. Tenemos además mucha documentación de instituciones públicas que ya se han extinguido. Los documentos que tenemos en la época de la colonia, del virreinato del Perú, ¿no? Y claro, esos documentos por el tipo de papel, por la tinta que se utilizaban, requieren algún cuidado adicional, ¿no? Porque la tinta en base a hierro se oxida con el papel, ¿no? Papel de trapo. Entonces sí requiere condiciones adecuadas de conservación, de temperatura y humedad. Acá también tenemos documentos migratorios. De igual modo hay mucha información de los años previos al proceso de la independencia. Y también posteriormente cuando la República nacía, hay muchos documentos de los próceres de la independencia, de los héroes durante la ocupación de la guerra con Chile. O sea, todos los momentos históricos del país están reflejados en documentos y toda esa información está acá. Las personas que trabajan en los archivos en general y en el Archivo General de la Nación son personas que tienen un nivel de capacitación bastante importante, ¿no? El Archivo General tiene a su cargo la formación archivística a nivel de la Escuela Nacional de Archivística. Es una carrera técnica que dura 3 años. Entonces de ahí egresan los especialistas en archivos y también está la Universidad CE Sapiens que forma a nivel universitario archivistas profesionales. El nuevo local ha previsto, ¿no? Ambientes especiales con climatización, ambientes con circulación de aire, ¿no? Porque claro, en ambientes como este sí los agentes biológicos se van concentrando y eso trae problemas no solamente para los documentos, sino también para las personas. Lo principal, digamos, para poder pensar en mover esto de acá es hacer inventarios, ¿no? O sea, saber, por ejemplo,
uno a uno cada uno de estos documentos qué contiene, para poder dar cuenta si es que falta o no falta algo desde que sale de acá. Entonces, digamos que el tema alimentario es fundamental y también, digamos, lo que más demoraría en el tiempo y en consecuencia tendría un costo más alto, ¿no? Yo calculo que en el mejor de los casos estamos hablando de unos 5 millones de soles, ¿no? En el mejor de los casos. Nosotros tenemos 161 años, ¿no? Y en ese tiempo los documentos, y no solo los documentos, sino también el patrimonio, ha sufrido varios momentos de afectación, ¿no? Ha habido incendios, no en este local, sino antes, ¿no? Incendios, hay inundaciones. Por ejemplo, hacia el año 2000, ¿no? Con la marcha de los Cuatro Suyos, por ejemplo, ¿no? Acá, como sabes, acá hubo un conato de incendio, ¿no? Que los bomberos pudieron, felizmente pudieron aplacar, pero algunas secuelas del incendio, o sea, el agua, ¿no? Por gravedad, o sea, bajó y mojó muchos documentos. Felizmente el personal del archivo tomó medidas, ¿no? Pero igual siempre hay una afectación porque la tinta se va corriendo. Otro problema que ha habido históricamente, y es conocido por la prensa y por toda la comunidad, es el robo de documentos. Este repositorio de la memoria también es un repositorio que afianza la identidad de los peruanos. Acá tenemos, por ejemplo, el registro de la marca de chocolates Ibérica, ¿no? Que es una marca muy reconocida en el país. Y como esto, pues, tenemos grandes cantidades de marcas y de empresas que, bueno, ya no existen, ¿no? Como por ejemplo también el registro de la patente de Inca Kola, y de muchas empresas, ¿no? que se registraron, ¿no? Ante las instancias competentes. Acá arriba tenemos un documento, ¿no? Que firma Hipólito Unanue, ¿no es cierto? Que da cuenta de los primeros años de la independencia, ¿no? 1821, que es un parte en el cual se registra el avance, ¿no? Las tropas, ¿no? Patriotas. Por acá también tenemos documentos asociados a solicitudes de pasaporte. En este caso tenemos el de Julio Tello, ¿no? Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, ¿no? Y tenemos el historiador, ¿no? Uno de los más insignes del país, don Jorge Basadre, ¿no? Está en la documentación. Y acá hay algo que es una de las joyas que tenemos acá, que son las libretas del sabio Antonio Raimondi, ¿no? Como sabes, Antonio Raimondi fue por todo el país, ¿no? Levantando información sobre la riqueza natural del país, y sus libretas están acá. Son más o menos 60 libretas, ¿no? que tenemos en custodia y en las cuales se guardan inclusive vestigios, ¿no? Del material que iba recogiendo. Bueno, entonces, como ha visto en este vídeo, mm, habla justamente, bueno, una situación que se prevía que era el tema del, del desalojo, ¿no? Del local del Palacio de Palacio de Justicia, el cual obviamente ya ha sido, pues, ya se ha dado, ¿no? Y hay un acuerdo para y dejar, ¿no? Dejar el local de Palacio de Justicia y mudar el Archivo General de la Nación a un depósito mientras se construye el nuevo local del archivo, ¿no? No sé cuándo será eso. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? A ver, me gustaría de repente por ahí escuchar un par de comentarios respecto a cómo ustedes ven la situación en el archivo, ¿no? Y ustedes han visto en el video, ¿qué más les ha llamado la atención del video? No sé, alguien, hay un par de voluntarios. Profesor, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal, noches. Eder? La profesora. Y he estado viendo el video y en efecto hubo varias opiniones de no solamente personas externas a la GN, sino también trabajadores internos que estuvieron en contra, ¿no? Hace poco hubo una reunión en la AGN, se dio en la ENA, en la que asistieron la mayoría de las unidades, de las direcciones y las unidades del mismo AGN, ¿no? La cual el mismo director explicó más o menos que todo a todo el personal de la GN el inconveniente que tenían, ¿no? Porque hubo mucho reportaje, muchos noticieros acerca de poniendo en duda y malinterpretando toda la situación, ¿no? Y entonces nos dio, no, en ese momento el director, eh, perdón, el jefe institucional nos dio toda la información y se pudo dar cuenta de que de cierta forma hay puntos a favor, también hay puntos en contra, ¿no? Como se comentó acerca de la transferencia, vino más que todo por la ubicación topográfica, ¿no? La ubicación de la nueva instalación,
nuevo lugar donde se va a archivar, donde se va a conservar todos los documentos. Y más que todo comentaban cerca del aeropuerto, cerca del mar, está una zona industrial, etcétera. Y justo ese día hubo comparaciones también, comparaban con archivos de, por ejemplo, de Colombia, de Chile, de Inglaterra, de Estados Unidos, de China, de Rusia. Justo ese día el jefe institucional hizo comparaciones, ¿no? De las ubicaciones que están en los archivos de esos países, lo cual la mayoría están a menos de 300 metros o de un río o del mar, ¿no? Entonces, hay muchos comentarios en contra, pero son comentarios de personas que realmente ven una noticia, ¿no? Y tratan de difundirla viendo lo que puedan mencionar, ¿no? De cierta forma, también hay trabajadores que están en contra, pero es por algo, ¿no? Él justo también comentó de que a las personas que comentan se olvidan de un tema importante, que es que ya hay una notificación judicial, ¿no? De desalojo. No tienen otra opción, ¿no? La nueva construcción que se va a realizar del AGN, de la sede, que va a estar en un solo edificio, nomás las cuatro direcciones, o las direcciones y todas las unidades de organización del AGN, va a estar solamente en un solo edificio, que es ahorita el lugar donde está la dirección de archivo intermedio. Y como ya está todo, lo único que faltaría es que el Congreso pueda aprobar, ¿no? Para que el MEF pueda dar ese dinero que se necesita. El MER. Ajá. Sí, la situación del archivo es muy compleja, ¿no? O sea, actualmente, claro, la parte tecnológica, existe ya una tecnología que puede conservar de repente documentos así esté en diferentes lugares, ¿no? Eh, el tema, para mí, el tema principal es que ha habido una dilatación en la construcción del local del archivo, que viene de gestiones anteriores y que lamentablemente, como tú bien dices, hay una orden judicial. Entonces, obviamente, la orden judicial implica un incumplimiento, ¿no? Implica un cumplimiento y obviamente las autoridades públicas, una autoridad pública tiene que cumplir una orden judicial porque podría ser acusado de desacato, ¿no? Obviamente. Pero claro, claro, ha habido un acuerdo, no hay un acuerdo, el Poder Judicial también ha entendido y va a apoyar pues el traslado progresivo. Pero el tema ha sido en que no se construye un local, ¿no? O sea, yo el local pues, lo escucho hace muchas décadas. No se construye local, ¿no? Entonces, y claro, comparando con otros archivos que existen en el mundo, estamos años luz atrás, ¿no? Y eso es lo que pasa justamente en el Perú. O sea, ¿cuál es la situación de los archivos? La situación de los archivos es muy compleja, que depende de las voluntades políticas de las autoridades locales, las autoridades nacionales. Yo acá le estoy mostrando, muestra nada más muestra nomás ustedes acá en estas fotografías las diferentes realidades que se ven en el país con respecto a los archivos, ¿no? La acumulación, ¿no? Simplemente sin un ordenamiento, en un rincón, documento tras documento. Ese es Huancavelica, creo que el primero es Huancavelica, si no me equivoco. De documentos así, nada más, ¿no? Que, a ver, Dios sabe quién lo ordene, o el nombramiento de gente que no es especialista, ¿no? En el tema archivístico. Eso es común, sobre todo ahora que los archivos regionales dependen del gobierno regional, entonces obviamente ahí no se coloca generalmente bajo la dirección gente archivística, ¿no? Archivista, ¿no? Sino otro tipo de personas, que a veces no comprenden la importancia, la necesidad, ¿no? No gestionan, simplemente es un cargo más. Y simplemente dejan que esos documentos viejos simplemente pues malogren, pues lo botan. Y por otro lado, la construcciones ineficientes, ¿no? Armar espacios para la foto y luego se valora, ¿no? En este caso, la segunda fotografía ejemplifica eso, ¿no? Ejemplifica eso, ¿no? O sea, los anaqueles, este archivo no me acuerdo de qué lugar es, los anaqueles simplemente se cayeron, ¿no? Por el peso de los documentos, de manera increíble, o sea, cedieron ante el peso de los documentos. Entonces no hay instalaciones adecuadas, ¿no? O las instalaciones que se habilitan no son las más idóneas. Y claro, obviamente también hay buenos intentos de ordenar, ¿no? Como en este caso, ahí ven, ¿no? El archivo de Puno y otras regiones como Ayacucho han construido locales propios para el archivo.
Edificios, no, no una casa, edificios, edificios. Pero eso no pasa en todos lados, ¿no? Ahorita voy a mencionar un poco el detalle. Y también, obviamente, el traslado de documentos puede hacerse de manera improvisada, ¿no? ¿Cómo vas a trasladar documentos en una camioneta? ¿Dónde se te- en qué vehículo tendría que trasladarse documentos? ¿En una camioneta? En una furgoneta. Una furgoneta, ¿no? Por lo menos, o un camión, dependiendo, ¿no? El tamaño del archivo. No en una, y todavía en la sierra todavía, ¿no? Que en cualquier momento, bueno, que no va a llover, ¿no? Pero en cualquier momento puede hacerlo. Entonces, eso es más o menos cómo se manejan los archivos en el país. Esa es la situación crítica, sobre todo en provincias, pero Lima no se escapa de eso, siendo el Archivo General de la Nación pues el ejemplo más importante, ¿no? Pero hay municipalidades que votan justamente los documentos o que consideran inservibles o no le ven la practicidad, ¿no? En cambio, si nosotros vemos otros países, vemos que la situación o las políticas son totalmente distintas. Mira, yo les voy a mostrar ahorita 3 videos, ya, de 3 archivos escogidos, ¿no? Eh, para que vean un poco cómo es la situación totalmente distinta, ¿ya? Entonces vamos a ver primero el de Chile, que es un archivo nacional, ¿no? Un país latinoamericano como el nuestro. No he puesto México, ¿ah? Pues si quieres ponemos también, ¿ah? El archivo de la Biblioteca Regional de Madrid, es decir, un archivo regional, y obviamente para mí, bueno, y obviamente para mí uno de los mejores archivos que yo he visto en mi vida, que son los archivos nacionales de Francia, ¿no? O sea, que es un monstruo. Algo que no, nunca vamos a llegar a hacer, pero bueno. Pero son archivos importantes. Voy a mostrarles ahora justamente esos archivos, ¿no? A ver. Bueno, acá. Vamos a ver primero lo que corresponde al Archivo Nacional de Chile. A ver, los vecinos, ¿qué hacen? Es un video pues muy publicitario, ¿no? Con musiquita así. Ya, bueno, como ven acá, en este caso, el Archivo Nacional de Chile ha mostrado un videíto donde pues tiene muchas funciones muy parecidas a la AGN, ¿de acuerdo? ¿No?
Pero hay una diferencia entre el Perú y Chile. En el caso peruano, el caso chileno, perdón, existe o sea, acá en el Perú, tanto la AGN como la Biblioteca Nacional son no instituciones independientes, ¿no? Adscritas al Ministerio de Cultura. Pero en el caso de Chile, existe una dirección de bibliotecas, archivos y museos. Dejo entender. O sea, el Ministerio de Cultura, dentro de ella tiene una dirección, que se llama el DIVAN, ¿no? Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos. Y sobre ellos, ellos son los que manejan, o sea, ¿no? Son los cabezas de todos los instituciones de abajo, biblioteca, archivos, Museo Nacional, es diferente de la nuestra. Entonces, ahí habla de el ente rector. Ahí el archivo, ahí tengo entendido que ahí están más abocados obviamente al tema del servicio, al tema de la manejo de la documentación, ¿no? Que regentan con todas las administraciones públicas del Estado, todo eso, pero no tiene, parece, tantas facultades que la AGN. Entonces ellos se concentran mucho más en el tratamiento archivístico y la documentación que tienen. No sé si me dejo entender. La diferencia es que acá hay un componente que es obviamente el tema netamente de archivo, la política archivística, y el otro es netamente todo el ver cómo funcionan los archivos a nivel nacional. Entonces, igual pasa con la biblioteca nacional también eso, ¿no? Tiene también esa función, lo cual hace que pues toda la atención no vaya, no vaya directamente a la conservación del propio material. Y miren ustedes, ¿no? O sea, el Archivo Nacional de Chile tiene un local propio, a pesar de haber sido creado 60 años después del Archivo Nacional Peruano. Entonces, eso demuestra obviamente el interés pues, que se tiene en el caso de los archivos. Ahora vamos a ver el caso del Complejo Archivo y Biblioteca Regional, o sea, de la región de la Comunidad de Madrid, ¿no? Digamos, un archivo de carácter regional. Cristal, ladrillo. Estamos en el complejo El Águila. A nuestras espaldas tenemos dos edificios, el Archivo Histórico y la Biblioteca Regional. Acompañadme a verlo. Historia del edificio. Aunque ahora los conozcamos por esos nombres, tenemos que saber que antes era una fábrica de cervezas, en concreto de la marca Cervezas El Águila. El recinto fue construido entre 1912 y 1914 por el arquitecto Eugenio Jiménez Corera y la ampliación en 1915 por Luisain de los Terreros Gómez. Durante la Guerra Civil Española, la fábrica estuvo encautada hasta 1939 y en el año 1985 se produjo el cierre total de la fábrica. Os preguntaréis, ¿por qué se eligió una fábrica de cervezas para elegir el archivo y la biblioteca? La respuesta se encuentra en la ubicación, ya que se ocupaba un amplio espacio en el centro de Madrid. En concreto, estamos muy cerca del metro Delicias. Su conservación era casi perfecta y además poseía un valor histórico por tener la fábrica un reconocimiento nacional. En 2002 se inauguró la biblioteca y ahora vamos a ver el archivo histórico. ¡Vamos! ¿Qué es el archivo histórico? El archivo es el centro donde se guardan los documentos de la Administración de la Comunidad de Madrid y del Gobierno. Dentro de él se puede hacer una distinción entre el histórico y el intermedio. Dentro de este último se guardan los documentos que tienen una vida semiactiva, es decir, que en los últimos años han dejado de consultarse. Por el contrario, están los históricos, que tienen una vida completamente inactiva. ¿Qué se guarda? En el archivo se almacenan alrededor de 60.000 escritos. Aunque pensemos que un documento es cualquier cosa que se escribe, los que entran aquí son muy selectivos. Se trata de aquellos textos únicos que poseen valor probatorio y los testimonios que pueden estar escritos en cualquier tipo de soporte escritorio o aquellos que pueden considerarse patrimonio documental. Los documentos que guarda abarcan un gran periodo de la historia, es decir, desde el siglo XIII hasta la actualidad. Algunos de los más interesantes que se encuentran allí son el primer testamento de Lope Félix de Vega y Carpio, testamento hológrafo de María Teresa de Silva, duquesa de Alba, el testamento de María Cristina de Borbón, reina de España, testamento y codicilio de Calderón de la Barca y el inventario de bienes de Diego Silva y Velázquez. Al ser unos documentos tan antiguos, requieren un cuidado especial. Por eso, en el archivo reciben los cuidados necesarios. Algunos fondos entran afectados por plagas que dañan los soportes de los documentos, por lo que deben ser fumigados para evitar posibles contagios a otros archivos.
Debido a que no han sido tratados con las condiciones idóneas de conservación, algunos documentos llegan deteriorados al archivo regional, por lo que es necesario que sean restaurados para garantizar la perdurabilidad de los originales. En muchos casos, y cada vez en mayor medida, se lleva a cabo una microfilmación o digitalización de los documentos originales, con el fin de garantizar su conservación, así como facilitar su consulta y difusión. La finalidad de los documentos es que puedan servir a los usuarios, ciudadanos, investigadores y administración productora. Cuando se trata de ciudadanos o investigadores, este servicio se realiza en la planta de consulta del archivo regional. La Biblioteca Regional pone al alcance de quienes acceden a sus instalaciones un gran número de documentos sobre la Comunidad de Madrid. Este fondo se va aumentando año a año con las compras en el comercio anticuario, lo que otorga una cantidad de ejemplares muy singulares. Las colecciones están organizadas por temáticas y géneros, entre las cuales destacan la colección cervantina, la colección de manuscritos y la colección de libros de viajes. Sin embargo, encontramos una gran variedad de soportes en la biblioteca regional, ya que además de estos documentos escritos, también encontramos piezas musicales típicamente madrileñas como el chotis y la zarzuela. También se incluye una sección fotográfica que se extiende desde el siglo XVII hasta el año 1930. Además, queremos destacar la importancia de El Portal del Lector, una página web en la cual los trabajadores de la Biblioteca Regional analizan documentos para poner a disposición del público el patrimonio bibliográfico del que dispone. Y hasta aquí nuestra visita al complejo El Águila. Esperamos que os haya gustado. Os dejamos por aquí los links de las páginas web. ¡Hasta pronto! Bien. Bueno, acá ustedes han visto el caso de la Comunidad de Madrid, lo que hizo es hacerse de un complejo, de una fábrica, una fábrica de cervezas, para poder ahí adecuar el archivo general, el archivo de la comunidad, ¿no? Y ustedes ven, y son documentos del siglo XIII, son documentos del siglo XIII. En el caso de nosotros tenemos documentos desde el siglo XVI. Entonces, y ustedes han visto, no sé, qué les parece ese archivo? ¿Cómo han visto las imágenes? Y lo que se considera, ¿no? La idea es poner a servicio al público, ¿no? Al público. Esa es la idea, ¿no? Poner a disposición del público la información, ¿no? No simplemente no resguardarla para sí, ¿no? Ok, bueno, en Perú pasa eso, no, pero mucho, pero es vital, pues, que se pueda poner al servicio, ¿no? Al servicio de, de la ciudadanía. Y ahora, por ejemplo, quería ver de repente el archivo nacional, antes de pasar al de Francia, ver el archivo de repente de México, ¿no? A ver si de repente si se puede ver el archivo, voy a buscar acá el archivo regional de México, ¿no? Que tiene, lo que hizo es instalar en una cárcel, ¿no? Instalar en una cárcel su archivo. Eso es lo que quiero ver acá, ¿no? Profesor, disculpe, por ejemplo, yo también he seguido el Archivo General de la Nación de Colombia, que Ujú. incluso en su página web dicta cursos y todo a nivel, ¿no? No solamente para ellos, sino para extranjeros y demás. Y he visto que también tiene su local.
Claro, me tiene su local. Acá, por ejemplo, vamos a ver el de México, por ejemplo, ¿no? Cómo manejan el tema de la memoria y cómo, bueno, como digo, me da mucha pena, ¿no? Y además le mostré el de Indias, vamos a ver el de México, ¿no? Patrimonio es el conjunto de valores que un individuo o una comunidad recibe de las generaciones anteriores. El patrimonio cultural de una sociedad está formado por los bienes que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia. Los documentos también pueden tener excepcional valor histórico, artístico o científico. Son parte importante del patrimonio cultural de una sociedad y constituyen una columna vertebral del Estado, quien tiene la responsabilidad de procurar su atención. Los archivos son las instituciones responsables de ese valioso patrimonio cultural. Son las bases del saber, importantes fuentes de información y herramientas fundamentales para la toma de decisiones. En México, la más importante entidad responsable del patrimonio documental es el Archivo General de la Nación, institución depositaria de uno de los archivos históricos más antiguos y valiosos de América. El Archivo General de la Nación tiene sus orígenes en el antiguo Archivo Virreinal, fundado en 1550, que se estableció en el Palacio Virreinal. A pesar de que el archivo sufrió incendios y ataques que afectaron el acervo, se conservan de esa época preciosos documentos de enorme valor histórico. A finales del siglo XVIII, el virrey planteó al rey de España la conveniencia de crear un archivo general del Reino de la Nueva España, que se proponía establecer en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Se entendía ya desde entonces la importancia de conservar el Archivo Nacional en las mejores condiciones posibles. En los primeros años del México independiente, el Archivo General seguía funcionando en su sede de Palacio Nacional. Por iniciativa del ministro e historiador guanajuatense, Lucas Alamán, en 1823 se propuso su reorganización, siendo designado Archivo General y Público de la Nación. Ya en el periodo revolucionario, Venustiano Carranza tomó medidas para proteger el acervo durante el movimiento armado y ordenó que el archivo pasara a formar parte de la Dirección General de Bellas Artes. Después de otros cambios de dependencia, en 1940, el Archivo General de la Nación se integra a la Secretaría de Gobernación, entidad de la que actualmente es un organismo descentralizado. Hacia mediados de la década de 1970, los documentos relacionados con la historia y el desarrollo socioeconómico del país se encontraban repartidos en sitios distintos, edificios que resultaban insuficientes e inadecuados. La documentación requería de medidas urgentes para su conservación, clasificación y control. De este modo, se acondicionó el edificio de la antigua penitenciaría del Distrito Federal, el antiguo Palacio Negro de Lecumberri. Inaugurado en septiembre de 1900, el edificio de la penitenciaría respondía al afán modernizador característico de la última etapa del régimen de Porfirio Díaz. El diseño del edificio se basa en una arquitectura analítica y funcional, propia de las ideas imperantes en México durante aquellos años.
Si bien el proyecto original respondía a una serie de criterios sobre teoría criminalística que en su momento se consideraban avanzados, hacia mediados del siglo XX la saturación y el deterioro institucional eran legendarios, por lo que su desaparición como penitenciaría era inminente. De este modo, se acondicionó el edificio de la antigua penitenciaría de Lecumberri. El Archivo General de la Nación tenía ya espacio suficiente y una casa propia, pero aún quedaba mucho por hacer. La archivística vivió entonces un momento de gran importancia, y la participación de México en ese proceso fue muy valiosa, siendo un modelo a seguir a nivel internacional. Las políticas de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas dieron nueva vitalidad a la archivística nacional. General de la Nación resguarda hoy cerca de 375 millones de hojas. Eso es más de 52 kilómetros lineales de documentos. Los documentos son más que el registro y constancia de un suceso. Constituyen parte del patrimonio histórico y cultural de una sociedad. El AGN resguarda, ordena, conserva, estudia todo ese material y pone a disposición de investigadores y público en general toda esa riqueza patrimonial. Es de destacar la atención que el archivo proporciona a comunidades, sociedades e instituciones. La documentación tiene un importante valor jurídico. En el AGN son frecuentes las consultas a documentos sobre tenencia de la tierra y sobre delimitación territorial. En algunos casos, el AGN contribuye a proporcionar la certeza jurídica que aportan documentos como el Diario Oficial de la Federación. Con el respaldo de la Ley Federal de Archivos y otros documentos normativos, el AGN es la instancia rectora del patrimonio documental y de la archivística a nivel nacional. La salvaguarda de los archivos es muy importante y supone una corresponsabilidad institucional con las dependencias que constituyen sujetos obligados. Es gracias a esa responsabilidad que los documentos llegan al Archivo General. Como los seres vivos, los documentos tienen un ciclo vital. Desde que nace, un documento debe clasificarse correctamente en un expediente que permita identificarlo y ubicarlo adecuadamente. Mientras son de uso cotidiano y se requieren para el ejercicio de las atribuciones de una entidad administrativa, los documentos permanecen en un archivo de trámite. Esta es la primera etapa en la vida de un documento. Hola, buenas tardes. Necesito informe sobre un expediente de hace 3 años. Mientras los productores lo requieran para su consulta, un documento permanece en un archivo de concentración. Si se considera que un documento generado en la Administración Pública Federal tiene valor histórico, es entonces transferido al Archivo General de la Nación. Un archivo no solo conserva, ordena y gestiona un acervo, sino que con su actividad contribuye a la definición del patrimonio documental futuro. Las profundas transformaciones de la sociedad actual plantean a la archivística contemporánea una serie de retos que debemos enfrentar. Con las nuevas tecnologías, la producción de documentos aumenta, la materialidad de un documento evoluciona y los soportes se transforman. Los criterios de organización y selección se vuelven cada vez más importantes. Sin embargo, en un mundo dominado por la tecnología, el papel continúa siendo el soporte más seguro para preservar la información. Afrontar los retos que nos impone el futuro no es una tarea sencilla.
Con la construcción de nuevas instalaciones y el respaldo de las tecnologías más avanzadas, se contará con mejores condiciones para la conservación del acervo y para la atención a usuarios e instituciones. Se contará finalmente con un espacio específicamente diseñado y construido para contener archivos. Esto respaldará la vocación rectora y reguladora del AGN y contribuirá a fortalecer una estrecha vinculación con el ámbito académico relacionado con la archivística nacional. El nuevo proyecto arquitectónico se propone restituir algunas de las cualidades de los edificios originales y recuperar espacios abiertos en lo que será un centro cultural con áreas verdes, nuevos espacios de consulta, un museo de sitio y el Museo del Archivo General de la Nación. Estos espacios contribuirán además a mejorar el entorno urbano en que nos encontramos. El valor excepcional de los documentos que heredamos supone una gran responsabilidad. A nosotros nos corresponde hoy cuidar y conservar este patrimonio documental que nos pertenece a todos para beneficio de las nuevas generaciones. Es mucho lo que se ha logrado, y con el compromiso de todos, es mucho lo que aún podemos hacer para preservar la memoria histórica de nuestro país. El Archivo General de la Nación es la memoria de México. A ver, dígame, ¿cuál es la diferencia básica entre el Archivo General de la Nación de Perú y de México? Hay una diferencia ahí muy clara. ¿Alguien lo ha notado? No digan que yo estoy en una cárcel, es otra cosa. ¿Alguien lo ha notado en el tema administrativo? ¿Nadie? Pero si está en la pantalla, léanlo. Ahí lo dice. De su dependencia, porque no Exacto. depende de la Secretaría de Gobierno. Depende de la Secretaría de Gobierno, directamente, como tal. No depende de un Ministerio de Cultura, ¿no? Vemos que en el caso mexicano depende de una Secretaría de Gobierno. Depende de una Secretaría de Gobierno. O sea, depende directamente, pues, no de la parte presidencial, o sea, y eso, y obviamente, claro, México es un país, el Perú en ese sentido, la parte administrativa es un país federal, pero finalmente lo estamos viendo, ¿no? O sea, ellos resolvieron simplemente buscar un viejo local, y adecuar ese local, ¿no? Las celdas de la antigua cárcel son los lugares donde están los contenidos archivos. Entonces, ya al tener un espacio, ustedes ven, es un espacio de gran tamaño, simplemente están construyendo al costado ya un espacio propio más moderno respecto al archivo. Incluye museos, todo eso, ¿no? Y claro, y siempre la política del servicio público, ¿no? Ahí habla mucho del servicio público. Entonces, ahí México, pues, es un ejemplo a nivel panamericano de manejo de archivos, ¿no? Entonces, y se reafirma de que más que todo es una voluntad política, ¿no? El poder tener un local propio, ¿no? Y bueno, ya para finalizar esta parte de los archivos, vamos a ver el archivo nacional de Francia, o bueno, como se llaman los archivos nacionales de Francia. Mira, voy a traducirles acá al español. Ya. Que también tiene una política impresionante, ¿no? En el manejo, bueno, aparte locales. El local es enorme y un espacio totalmente abierto, o sea, la posibilidad de que en un futuro se construya otro edificio más. Y aparte, en el sistema del manejo de la parte informática, lo que es genial, ¿no? Y de tener archivos digitalizados, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me ha servido bastante, ¿no? Y todos centralizados, ¿no? No como en el caso peruano. Pero ahí le voy a contar luego. Adelante, con esto acabamos. El último video del tema. Créé pendant la Révolution française pour assurer la centralisation des archives de la nation et leur libre accès aux citoyens, les archives nationales sont les gardiennes de la mémoire écrite de la France.
L'institution conserve plus de 300 km linéaires d'archives. Archives publiques des différents régimes politiques, du 7e siècle jusqu'à nos jours. Archives privées et minutes des notaires parisiens. Toute personne peut les consulter gratuitement. Collecter, conserver, communiquer, faire comprendre et mettre en valeur leurs fonds, telles sont les missions fondamentales des Archives nationales. Depuis 2013, elles sont réparties sur 3 sites. Pierrefitte-sur-Seine, Paris et Fontainebleau. À la fin des années 90, leur site historique, situé au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, arrive à saturation et certains de ses magasins sont en mauvais état. La construction d'un 3e site est envisagée dès 1995. La décision est donc prise en 2001 par le président Jacques Chirac de construire un nouveau centre pour les Archives nationales. Ce nouveau bâtiment se devait d'être proche d'un centre de recherche et d'enseignement et d'un accès facile par les transports en commun. C'est ainsi qu'en 2004, le site de Pierrefitte-sur-Seine est choisi, en face de l'université Paris 8 et à la sortie de la station Saint-Denis Université sur la ligne 13 du métro. Sur ce nouveau site sont conservés et communiqués au public les documents postérieurs à 1789 et les archives privées de toute période. C'est Massimiliano Fuxas qui a remporté le concours d'architecte en 2005 grâce à son projet d'un bloc monolithe assurant une inertie thermique idéale à la conservation des documents. Sur ce monolithe viennent se greffer des satellites abritant l'activité des services tout en permettant une circulation facilitée dans l'ensemble du bâtiment. Le site a ouvert en janvier 2013 après le déménagement de 153 km linéaires d'archives depuis les sites de Paris et de Fontainebleau. La salle de lecture offre 172 places où chacun peut venir consulter gratuitement les archives pour des recherches universitaires, journalistiques, mais aussi personnelles et familiales. Le site de Pierrefitte a également été doté d'un auditorium de 289 places pour accueillir colloques et journées d'études, mais aussi concerts ou manifestations artistiques et culturelles. On y présente des expositions comme celle de Août 14, Tous en guerre. Le site de Paris, recentré sur la conservation et la communication au public des documents du Moyen-Âge, de l'Ancien Régime et des archives notariales de Paris, a commencé des travaux pour redéployer ses fonds et améliorer les conditions de conservation des documents. Ces documents sont consultables au Caran, centre d'accueil et de recherche des Archives nationales, ouvert en 1988 pour accueillir des chercheurs alors toujours plus nombreux. Les recherches portent ici beaucoup sur la généalogie, mais servent aussi à écrire l'histoire politique, sociale, artistique du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime. On peut par exemple y consulter le contrat de mariage de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Les Archives nationales, ce sont aussi un musée. Créé en 1867 par le marquis de Laborde, directeur général des Archives de l'Empire, il occupe encore aujourd'hui l'hôtel de Soubise. Ce dernier, hôtel particulier dont la fondation remonte au XIVe siècle, devient au XVIIIe siècle le fastueux palais de la famille de Rohan-Soubise, à l'instar de l'hôtel de Rohan, construit à proximité. Acquis par l'État en 1808, les deux palais sont attribués par Napoléon Ier, respectivement aux archives et à l'imprimerie nationale. Dans la continuité du bâtiment Soubise, l'administration des archives fait ensuite bâtir les grands dépôts, dont la construction s'étend par étapes de 1838 à 1878. Ils permettent la conservation dans des conditions satisfaisantes des précieux documents dont les Archives nationales ont la charge, tout en leur offrant un écrin architectural prestigieux. Les salons princiers, vidés des rayonnages qui les encombraient, sont restaurés et accueillent, à partir de 1867, un parcours de visite destiné à faire découvrir au grand public les grands documents de l'histoire de France. Aujourd'hui, on peut toujours y admirer l'exceptionnel ensemble de salons rocailles que constituent les appartements d'apparat du prince et de la princesse de Soubise et découvrir le parcours permanent qui offre un aperçu des fonds conservés. Facsimilés ou originaux, présentés par roulement, les documents exposés illustrent la variété typologique, la pérennité chronologique et le caractère parfois emblématique des trésors déposés en ces lieux. Plusieurs fois par an, de grandes expositions temporaires thématiques sont également organisées. Elles révèlent l'infinie richesse documentaire des fonds en s'attachant à un aspect particulier de l'histoire de France au travers de nombreux documents originaux. Depuis sa création en 1950, le service éducatif, rattaché au musée, accueille les classes.
De la maternelle à l'université, ce sont aujourd'hui plus de 12 000 élèves qui sont reçus chaque année sur les 2 sites de Paris et de Pierrefitte. L'hôtel de Rohan, revenu aux Archives nationales en 1927 après le départ de l'imprimerie nationale, a abrité longtemps des dépôts d'archives tout en ouvrant par intermittence ses salons décorés au public. Il sera prochainement réhabilité avec le remontage des prestigieux décors de la chancellerie d'Orléans d'ici 2018 pour être de nouveau ouvert à la visite. Bien, entonces ahí hemos visto varios casos de archivos. Como han visto, bueno, el caso de Francia es otro. O sea, Chirac decidió aquí construir un nuevo local y listo. Está el norte de París. En la última estación, no, justamente está la Universidad de París 8, ahí nomás, la última estación. O sea, hacerle un lugar asequible, ¿no? Bla, listo, del metro, ¿no? La línea 13 del metro. Y el local es impresionante, o sea, en la tecnología, desde que entras hasta el gavetero, la forma del archivo. Y otro tema más, por ejemplo, claro, yo lo estoy hablando como caso como investigador, todo un sistema en el cual tú no tienes que ir al archivo para solicitar el documento, tú puedes solicitarlo ya previamente, ¿no? En el sistema tienes tu usuario, pides el documento y llegas al archivo y está listo para ti. O sea, y claro, y también he visto separados, ¿no? O sea, no todo en un solo local, ¿no? Bien claro, todos los documentos de la Edad Media, obviamente hablamos de Francia, es un país que tiene documentación mucho más antigua que la que peruana, ¿no? Todo lo que es la Edad Media y el antiguo régimen, o sea, hasta la Revolución Francesa, están ahí, ¿no? Están ahí en el centro, ¿no? En el local, el local antiguo, ¿no? Entonces, vemos pues obviamente las diferencias por temas económicos, obviamente, pero también por decisiones políticas, ¿no? Todo es un tema de decisiones políticas, ¿no? Entonces nosotros acá todavía estamos esperando de que también haya la posibilidad de que se tomen decisiones políticas para la construcción de archivos, ¿no? Ya, y en el caso peruano, bueno, nosotros sabemos que tenemos el Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Donde justamente la AGN es el ente rector y ahí está el AGN, pues de esa manera, obviamente, pues dirige las políticas archivísticas de todos los archivos, ¿no? Tanto nacionales, regionales, no privados, perdón, privados, regionales, no los archivos públicos, cuáles son las políticas archivísticas. Claro, yo noto que eso es una función que ahí está dándole, ¿no? Importante. Antes era diferente un poco también el caso del nombramiento de los archivos a nivel nacional, pero no solamente tiene que ser eso, ¿no? También, obviamente, puede ser un ente que rige el sistema de archivos, pero obviamente es necesario urgentemente un edificio. A comparación de lo que estamos viendo, hemos visto en México, hemos visto en Chile, ¿no? El local de la AGN Perú es más pequeño, ¿no? En parte, pues, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, en la situación en la que estamos, yo digo, como le digo a mis amigos de la AGN, es lo que hay. Hay que construir ese local y ver, pues, la posibilidad de repente, ¿no? No sé si conocen el local, ustedes que han ido a la ENA, está ahí nomás al costado de la ENA. Ya seguro más adelante hay la posibilidad de repente de adquirir el local del frente, ¿no? Es posible, ¿no? O toda la manzana, quién sabe. O sea, hay que ver, pero es importante, obviamente, la construcción del local, ¿no? Y sobre todo porque vemos el tema del caso de los archivos, ¿no? Los archivos van, van, van en aumento. Los archivos van en aumento. O sea, si hacemos las cifras comparativas entre el censo del 97 y el censo del 2014, obviamente hay una importante incremento de archivos regionales, ¿no? A nivel regional, a nivel local, ¿no? Y obviamente a nivel judicial. O sea, hay un crecimiento, hay un mercado, hay una oferta para todos ustedes porque se van creando más archivos, ¿no? En el caso del Poder Ejecutivo, obviamente es distinto, ¿no? Porque, claro, el momento de que se aglutinan archivos o instituciones, obviamente van a ir desapareciendo, ¿no? En el caso
Para el 97 había muchos archivos de instituciones que estaban ya siendo suprimidas, ¿no? Obviamente, en ese principio de racionalismo del Estado de la época del gobierno Fujimori. Pero si vemos la cantidad de archivos judiciales que hay, ha incrementado bastante, ¿no? Mucho más que los regionales, perdón, los organismos autónomos, pero si vemos los archivos regionales son pues mucho más. Entonces, ahí tenemos una cantidad importante de archivos, ¿no? Y ahora seguro son muchos más, ¿no? Todavía no se ha hecho un nuevo censo de archivos, pero ahí ustedes tienen la posibilidad, obviamente, de trabajo, ¿no? Y en el caso de los archivos regionales, bueno, las realidades son distintas, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, edificios que se construyen en Cuyo, en Ayacucho, en Puno, archivos que están en locales así un poco rudimentarios, unas pequeñas, archivos que están en casonas antiguas, por ejemplo, el de la Libertad, fui a la Libertad, Archivo de la Libertad hace 2 semanas, recuerda que está de Trujillo, ahora está el de Tacna, funcionan en lugares pequeños. Bueno, el de Tacna es un archivo muy pequeño, es un archivo que también es nuevo, no es un archivo nuevo, también se formó hace no muchos años, pero son importantes, ¿no? Son importantes. Entonces, ahora depende de los gobiernos regionales. Entonces, cada gobierno regional le da la importancia debida, ¿no? A su archivo, ¿ya? Pero hemos visto que algunos sí le dan importancia, otros no. Otros solo se contentan con, de repente, cumplir con las normas establecidas por el archivo, pero, por ejemplo, no buscan construir locales para acumular, ¿no? En el caso de Ayacucho, el local de Ayacucho, es un local que ya está construido pensando en recibir documentos todavía por muchos años más. O sea, hay pisos ahí todavía vacíos o semi-ocupados, pero claro, se han construido pensando en seguir recopilando información, ¿no? Hay su sección histórica, ¿no? Su sección de archivo intermedio, todo está ahí, todo se encuentra ahí, ¿no? Y el archivo de la libertad, siendo la libertad un departamento importante, para mí es un archivo pequeño, ¿no? En la casa, en la persona que está ahí al lado de la plaza, me parece pequeño. Pequeño para el archivo que debe ser, ¿no? En el caso de Arequipa también. En el caso de Arequipa también, está en una casa, ¿no? En una casa más grande de la casa en la que estaba antes, ¿no? Era una casa donde la sala había una gran mesa de investigadores y donde pues fue fácilmente robar. Alguien se robó una vez un protocolo notarial, ¿no? Ya, y ahora se ha mudado a una casa, una casa un poco más grande, pero sigue siendo una casa, o sea, ahí no hay interés. Entonces, esa es la problemática de los archivos a nivel nacional. Y de repente para culminar esto, una de las cosas, uno de los archivos, tipos de archivos que están incrementándose son los archivos religiosos. Esos son los archivos que están creciendo más. O sea, la parte curia católica ha entendido la importancia de organizar sus archivos. Ya los archivos arzobispales, sí, están organizándose, más allá de los documentos propios de bautizo, de confirmación, de matrimonio, y también se están organizando archivos obispales, ¿no? Tanto archivos de vicariatos y de prelaturas. O sea, ahí también se está creando un espacio de oportunidades para trabajar. Ahí tenemos al señor Melesio Tineo, ¿no? Melesio es el encargado de justamente desarrollar, pues, por ejemplo, el archivo del Obispado de Huacho, también el Obispado de Huaraz. Ahí está viendo 2 archivos que se está encargando, ¿no? Ahí se está encargando. Y también archivos conventuales, siendo el archivo de San Francisco y el archivo de Santo Domingo, son los archivos que las obras religiosas que, bueno, ya tienen su archivo, ¿no? Su archivo ya puesto al servicio de investigadores. Y eso es lo importante, ¿no? El archivo arzobispal de Ayacucho, por ejemplo, yo lo conozco. Eso fue decisión de Monseñor Piñeiro, ¿no? Él mismo me dijo, ¿no? A mí me interesa
le interesaba a Monseñor el, 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 el que se constituya un archivo, pues obviamente para el fomento de las investigaciones, fomento de investigaciones, fomento de justamente la historia propia de la presencia de la Iglesia Católica en la región. Eso es importante, ¿no? O sea, pues, y el archivo está justamente ocupando un espacio del noviciado en Ayacucho. El caso del archivo de Arequipa, también el archivo obispal de Arequipa se encuentra en la espalda de la catedral, ¿no? Que es un archivo que ahí, bueno, está ahí creciendo, ¿no? Tiene un espacio muy importante, igual bueno, el archivo de Arzobispal de Lima, que también ha sufrido cambios, ahora tiene un local propio. Entonces son espacios importantes que se están formando, ¿no? Que algunos de repente no con el ímpetu de otros, obviamente, ahí, claro, obviamente hay que tener un buen manejo de paleografía, pues, sobre todo porque muchos documentos son coloniales, obviamente, también republicanos que tienen toda una serie de informaciones, lo voy a hablar con mayor detalle cuando veamos los archivos, ¿no? De carácter religioso. Bueno, no sé, aquí de repente podría dejarle el espacio a alguna consulta, una pregunta o de repente algún comentario sobre lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué tipo de los archivos que hemos visto, cuál le gustaría conocer? Por ejemplo, ¿a cuál le gustaría conocer? ¿Qué archivo le gustaría conocer? El de México. El de México. A mí también quiero conocer el de México. México, profesor, México. Todos quieren conocer. Me parece interesante el de México. No lo conozco, espero conocer algún día. Como investigador, obvio, ¿no? Y en España, bueno, han visto la política. En España ya hace tiempo están avanzados en ese sentido. No sé ahorita el Perú cuál es su modelo a seguir. A mí me gusta mucho el de Francia. Tiene un sistema interesante, también obviamente de total apertura, sin ningún problema. Es que recursos que se reciben, ¿no? Hace 3 semanas creo estaba en Cusco y fui al archivo regional el archivo regional de Cusco, vaga decirlo, ocupa un espacio de un piso de la Biblioteca Central del UNSAC. El Cusco, una de las regiones más importantes del país con mayor riqueza, no tiene un local del archivo. Ocupa un piso, no un piso, casi medio piso, de la biblioteca, de la UNSAC, que tampoco es una biblioteca grande. Entonces hay todo un conflicto porque obviamente el UNSAC necesita espacios. Pero mira el tema comparativo. En el 2022, que estuve en Francia, fui a Saint-Étienne y, bueno, fui al archivo municipal de Saint-Étienne y el archivo del departamento, archivo departamental, que en ese momento es un local grande, es un archivo departamental y es un local grande, creo que tan grande como el AGN que quieren hacer, me parece, ¿eh? O sea, miren, siendo un archivo departamental. Y justamente yo llegué en un momento en el que estaban refaccionando la sala de investigaciones. Entonces habían habilitado un container así, como sala de investigadores temporales. Entonces, habían previsto, pues obviamente, que solamente podían atender 4 investigadores por turno. 3, 4 investigadores por turno. Y yo me acerco y digo, bueno, yo expliqué el tema que me interesaba ver, y justamente había San de Tijo, exclusivamente parece para ver un tema de un personaje de trabajo. Y así paradito, en un espacito, me habilitaron, no me dijeron, como en el Cusco, yo fui a Cusco nomás, mi país, carta de presentación, pagar, que autorice el director, que no sé qué. Y ya, bueno, ya ahora que regrese a Cusco para el momento del Congreso, iré al archivo y bueno, sacaré la información que necesito, ¿no? Tengo que hacer todo ese trámite, ¿no? El otro archivo no, fui el archivo departamental, fui y le dije, miren, ¿cómo está esto? Sé que no hay, pero me gustaría ver los inventarios. Y me ayudaron y me atendieron y finalmente pude conseguir información, a pesar de estar paradito en un costadito, ¿no?
Ya un señor se fue luego, dijeron, bueno, lo trabajamos y conseguí conseguí bastante información y no me acuerdo ni un sol para tomar fotos. Porque claro, seguro ellos reciben un dinero asignado, ¿no? En el Cusco sí me decían, hay que pagar por fotografías y todo eso. Entonces, ahí vemos la diferencia política, ¿no? O sea, son políticas, ¿no? Finalmente, son políticas, ¿no? Son políticas. Igual el AGN también ha evolucionado en el tema de las políticas de producción, ¿no? Antes la digitalización era, sácate un sol 50 cada documento, ahora no han cambiado la política también. Sí, sí, bueno, si no, si quieres una reproducción de calidad de un sol 50 cada imagen, pero pues de tu cámara y pagas 15 soles y tomas todas las fotos que quieres, ahí feliz, pues, ¿no? A 15 soles y toma entre 600 fotos, ya, feliz. Entonces, son políticas que van cambiando, pero claro, eso depende mucho también de la asignación de recursos que justamente tanto el gobierno a nivel nacional como a nivel local dan a la parte del archivo. Esa es una problemática que tenemos a nivel, yo lo digo como historiador, que soy pues obviamente la parte investigadora, pero también obviamente yo he estado de la parte que ustedes están estando, o sea, la parte, perdón el error, yo he estado también viendo desde esa perspectiva, ¿no? He trabajado en el Archivo General de la Nación, he trabajado en otros archivos y sé lo que es eso, ¿no? Entonces, nada, en el Perú es un trabajo muy complicado, pero es un trabajo interesante y como esperemos, pues obviamente, yo espero que ustedes como alumnos, obviamente, estén en un lugar donde obviamente se paguen muy bien, porque obviamente también hay instituciones que le están dando mucha importancia al tema del archivo, ¿sí o no? Hay instituciones que, claro, tienen un presupuesto mayor, que le están dando más importancia al archivo. Entonces pueden conseguir de repente mejores posibilidades salariales para ustedes, ¿no? Eso se está viendo, ¿no? El caso de la GEN es un caso muy especial, ¿no? Pero otros organismos autónomos, algunos ministerios, mismos ministerios, también se paga mucho mejor. Eso es porque hay toda una política. Y claro, hay un tema el servicio, la necesidad de tener la información necesaria, pues obviamente, que es la que solicita una persona, ¿no? Por ley hay un determinado tiempo para resolver la solicitud de una persona, ¿no? Entonces, obviamente, hay una necesidad de tener la información al alcance de la mano, porque no solamente es una, son miles de personas que solicitan información. Entonces, si no tienes ordenado tu archivo, olvídate, te vas a demorar mucho en atender, eso es lo más importante. Y obviamente, una de las cosas que yo voy a criticar acá siempre va a ser esa política de repente, de cultismo, ¿no? De no de ser reacios a mostrar información. Un archivo es público. Ustedes han visto en lo que dice el video de Chile, en el video de México, el de Francia, de España. Público. La información es pública. Es lo que compete. Es necesidad, ¿no? Yo una vez, por ejemplo, en el MTC, todo un lío para ver documentos de archivo de fomento. ¿Pero por qué? Documentos antiguos del siglo XIX. ¿Qué interesa ahora? ¿Acaso es un secreto de Estado? ¿No? Y los inventarios que no son públicos, que en otros lados los inventarios son públicos. Entonces, son cosas que en el caso peruano esperemos cambien, ¿no? Finalmente, el acceso a la información es pública para todos, ¿no? Pero bueno. No sé si alguien quiere decir algo antes de pasar a tomar el listo. Me parece que no. Entonces, todos ya quieren cerrar el día. Voy a cancelar la grabación. Recording stopped. Recording stop. Y procedemos al listado, al llamado listado, porque es viernes, yo sé, todo el mundo quiere descansar, lo sé. Yo también, ha sido un día larguísimo. Gracias, Latam. ¿Y para cómo postergar notas mi vuelta el sábado? Chess. Ya. A ver. ¿Están todos? ¿Están todos o no? No, están todos. Voy a tener que pasar lista. Arriola. Arriola. Si no contesta, no está. Barrientos. Buenas noches, profesor. Presente. Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. Cabrera.
No, Gabriel no está, ¿no? Cayusani, Presente, profesor, buenas noches. Carrasco, Presente, profesor, buenas noches. Dávila, Presente, profesor. Buenas noches. Durán, Ha escrito por el chat. Ah, sí, pues ya, disculpa que como estoy con una pantalla, solamente veo uno, acá ahora sí. Durán está, a ver, Carmen, Profesor, buenas noches, presente. buenas, Guamán Díaz, y el otro Guamán Díaz, Presente, Wilman, profesor, buenas noches. ya, Presente, profesor, Huasco, buenas noches. Presente, Huas- profesor. Buenas noches. Marqui, Presente, profesor. Buenas noches. Marín, Presente, profesor. Buenas noches. Mego, Buenas noches, profesor, presente. Villa, Buenas noches, profesor presente. Montenegro, Buenas noches, profesor presente. Lundayaye, Presente, profesor, buenas noches. Focori, Profesor, buenas noches, presente. Cifuentes, Buenas noches, profesor, presente. Simón, Buenas noches, profesor, presente. Turpo, Presente, profesor. Buenas noches. Urbano, Presente, profesor. Villarrubia Presente, profesor. y Villaseca. Noche, profesor, presente. Listo. Bueno, entonces ya han visto las realidades, ve igual otras realidades. Ah, y una cosa que a todos se les ha pasado en el de México. ¿No se han dado cuenta? Que ahí justamente también hablaban sobre los archivos activos, pasivos, efectivos, ¿no? De gestión, pero tienen otro nombre. Pusieron otro nombre, ¿vieron? Y como maneja directamente, cuando hay documentación importante, directamente pasa a la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, acá las actas de presidencia del Consejo de Ministros, todos están en el Palacio. Ya deberían pasar varios a la GN, pero obviamente la GN no, pues no tiene espacio, entonces nadie va a pasar eso a la GN. Y lo mantuvieron como secreto de Estado, porque para que vean. O sea, son políticas, pero bueno, ya no quiero aburrirlos más. Así que nos vemos el día lunes. Ya nos tocará hablar de la GN. Bien, bueno. Buen fin de semana, profesor. Gracias. Espero, si iba a Lima será bueno. Ya, cuídense, nos Ojalá, vemos. ojalá. Chao, Claro, chao. profesor.